Queridos amigos, fin de político número 45. Nos estamos acercando al medio cupón, nos estamos acercando al número 50. Y sí se puede. Prácticamente no hemos perdido, mira, ni con pandemia, ni sin pandemia, ni lo que haya, ni sin que haya, hemos perdido un fin de semana con ustedes acá. Todos los fines de semana hemos estado presentes desde que arrancamos. Son 45 fines de semana seguidos y aquí estamos de nuevo en medio de toda esta coyuntura. Daniel, yo te voy a hacer una pregunta para abrir hoy, aunque estás muy entretenido allí viendo la estadística, porque te mandé a revisar unos números, pero bueno, vamos, aquí estamos grabando ahorita. Salud, por cierto. Este episodio llega a ustedes gracias al trabajo, no se me olvide, gracias al trabajo inclemente y constante de los amigos de Vinostrum. Vinostrum 58 en Instagram es el puente de entrada a todas estas maravillosas bebidas como el glorioso, qué glorioso, Daniel, el que tienes allí en la mesa. Yo hoy ando seco porque, bueno, no cargo nada encima, Un tempranillo rico, como pero les digo que aperitivo. vinos, rones, whisky, chocolate, turrones, cualquier tipo de embutidos, quesos, los mejores, manchego, el manchego es espectacular. Lo pueden conseguir en Vinostrum 58, todo pegado en Instagram. Gracias a Vinostrum siempre por mantenernos contentos hasta en tiempos de crisis. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, te decía, Daniel. A ver. ¿Tú crees que el mundo después de todo esto va a ser el mismo? ¿El mundo tal cual lo conocemos? ¿O habrá cambios sustanciales en eso que nosotros conocemos como mundo después de toda esta situación del coronavirus y de todo este caso? El mundo siempre es igual. Al mundo siempre es igual. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el, 500, en el 503 y en el 2000 también. Eso decía Gardel. Hay un libro muy interesante cuya lectura he decidido volver a agarrar cuando lo consiga, no sé dónde lo dejé. Un libro que se llama El miedo en Occidente. Esta situación ha devuelto los tiempos a Occidente, sobre todo a Europa, a los tiempos de los miedos, de los grandes miedos, de los viejos miedos. A pesar de la tecnología, a pesar de los controles de seguridad, a pesar del desarrollo económico, etcétera, volvemos a un miedo básico, a un miedo si se quiere, rudimentario, que es el miedo a morir por una enfermedad, por una peste. Volvimos a los años de la peste, volvimos a los tiempos de las pestes, volvimos a la fragilidad del ser humano a pesar de su riqueza. Estamos hablando de que en los momentos de grandes pestes no se distinguía entre el vasallo y el señor feudal y el rey, ni el papa. O sea, aquí cualquiera le podía dar la peste negra, aquí cualquiera le podía dar el vómito negro, aquí cualquiera le podía dar la gripe española, aquí cualquiera le podía dar tifus, tuberculosis, malaria, cualquier cosa de esa. A eso hemos regresado, a esa conciencia de lo vulnerable que somos como seres humanos. Yo creo que eso es interesante, sobre todo después de todo lo que vivimos en el año 2019 con el tema del calentamiento global. Fíjate que ya se dejó de hablar del tema del calentamiento global. Se olvidaron del calentamiento global. El tema del cambio climático pasó a segundo plano. Greta la guardaron en el closet. A Greta la guardaron porque como no pueden asociar la pandemia con el cambio climático, entonces guardaron el tema y Greta la devolvieron para el sarcófago. Entonces, cuando tú ves esto, la gran pregunta es, no qué mundo vamos a tener, sino qué va a sobrevivir en medio de este cambio. Fíjate tú, cuando hubo... Vamos a hablar de las grandes crisis que han cambiado el rumbo de las cosas en los últimos años. Estamos en este momento viviendo el primer gran crack de la sociedad mundial desde el año 2001. Sí, claro. Este es el primero de este siglo. Este es el primero. Bueno, no. El segundo. El segundo. Claro. A ver si coincidimos. El primero para mí es el crack económico del 2008. No. ¿Cuál? Eso no cambió nada. No, sí cambió. En Estados Unidos cambió. ¿Qué cambió? Bueno, cambió una forma de hacer negocios de la llamada economía financiera, Daniel, ¿no? Donde había unas burbujas. Tú puedes revisar lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario mundial y las cosas siguen haciendo igual, siguen los mismos hegemones, siguen los mismos grandes núcleos, siguen los mismos dueños, siguen las mismas modalidades de negocio
que el año 2008. La política sigue siendo la misma, los gobernantes, los partidos siguen siendo los mismos. Ahí está el chavismo, ahí están los demócratas, ahí están los republicanos, ahí están los... O sea, está todo igual. Para mí el gran crack de este siglo fue en el 2001, las Torres Gemelas, cuando cambian los paradigmas con respecto a los miedos y con respecto a las cosas que se daban por sentado después de la caída de la Unión Soviética. Porque aquí a raíz... el triunfo de una civilización. Y no hay más problema. Acuérdate que en el 2001 nos despertamos del sueño de que se había acabado las grandes confrontaciones mundiales, de que había muerto el dragón de el oso. Habíamos matado al oso, porque el oso era el que representaba. El de ruso era la Unión Soviética. El águila había logrado vencer al oso. Y estaba el oso tirado en el piso y el águila volando alrededor. Bueno, y apareció el tema del terrorismo, que termina de despertar al mundo, diciéndole que no, que las amenazas seguían allí, solamente que habían cambiado, habían mutado. Desde el año 2001, yo diría que hasta aproximadamente el año, sí, hasta el año 2018, el mundo está oscilando y ha dejado al terrorismo como una endemia. ¿Sabes que hay una epidemia, que hay un gran brote y se desaparece? La endemia es cuando una enfermedad se queda y durante cierto tiempo y todo el tiempo se están viendo más casos o menos casos. Por ejemplo, en Venezuela el dengue es endémico. Sí. En Venezuela no hay epidemia de dengue. En Venezuela el dengue es endémico. Por temporada hay tantos casos, siempre hay. Aparece. En Brasil, la fiebre amarilla es endémica. Hay siempre casos. Nosotros, en el caso del terrorismo, siempre casos mutan. Entonces dejaron de hacerse los grandes actos terroristas masivos, estos espectaculares, para pasar a ver casos bien puntuales, pero masificados, lo que hace ISIS, o esto que llaman los lobos solitarios, que son estos tipos que actúan con un cuchillo desde su casa o armando una bomba desde su casa y luego cualquier organización internacional del terrorismo lo asimila como uno de los suyos. En eso estábamos. Hasta que aparece esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que están surgiendo una cantidad de situaciones. ¿Cómo va a reflexionar esta crisis Gran Bretaña? No sabemos. O sea, ¿cómo van a analizar ellos el Brexit después de esto? ¿Será un beneficio o será un perjuicio para ellos? Mira, tú acabas de adelantar, aunque la respuesta no está, porque evidentemente no está, porque tú no sabes que la respuesta no existe. Esto está en desarrollo. Y la respuesta no es, o sea, no es concluyente, no es una certeza absoluta para nadie. Pero ¿qué has dejado ver tú en tu respuesta? Que el mundo tiene una gran capacidad adaptativa. O sea, esto es como Darwin. A que no le guste va a decir, estos son hitlerianos, estos tipos, están hablando ahí de la teoría de la evolución. No, es la verdad. El mundo ha demostrado desde viejas pandemias, desde sucesos que han conmocionado los sistemas políticos no solamente nacionales, sino internacionales, la interconexión de sistemas políticos en regiones como Europa. Por ejemplo, la caída, tú lo has dicho, del sistema de la monarquía absoluta, el sistema feudal. O sea, eso conmocionó el modo de vida de cualquiera, desde el tipo que más tenía o del que tenía apellidos al que no tenía apellido y lo que tenía era una parcelita de tierra que medio cultivaba para salir adelante en la vida. Entonces, el mundo ha evolucionado en términos de adaptación. El mundo siempre se sobrepone de alguna manera a las adversidades, a las dificultades. Pero ¿qué es lo que yo veo a priori que puede ocurrir acá? O sea, ¿cuáles son las cosas que van a pasar? Y sobre eso hay que adaptarse o sobre eso hay que construir o reconstruir, de acuerdo sea el caso. Uno, habrá menos población de aquí a unos meses de la que hay ahorita. Eso es una certeza, no sabemos cuánta. En 1919, aquella pandemia de la gripe española mató al 1% de la población mundial, total, en términos absolutos. El 1%. Eso no va a ocurrir ahora. No lo creo, esto va a ser menor. Sin embargo, habrá menos población. Pero ahora, va a generar, pero hay una diferencia entre ese momento y ahora. En aquel momento murió el 1% de la población mundial. Ahorita puede morir infinitamente menos que eso, pero la masificación de la información magnificará la cifra porque quedará marcado en la mente de todos los que hemos vivido esto, de que esto fue una cosa horrible. Nunca se nos va a olvidar
el año de la peste, el año que tuvimos miedo, el año que nos encerramos, el año de la cuarentena. Esa es la impronta psicológica social. Eso es lo que queda claro, porque es aquí donde tú haces un parteaguas. O sea, el 2020 no va a ser olvidado nunca. Se va a hablar en los libros de historia del futuro de lo que ocurrió en el 2020 y sus consecuencias. En todos los Todavía países. no sabemos, en el mundo, todavía no sabemos cómo va a repercutir esto en temas como la economía, el comercio internacional, las balanzas comerciales del mundo. Todavía no sabemos cómo se va a tratar a China, porque mira, todavía no sabemos, porque yo te digo una cosa. De acuerdo a la asignación de responsabilidad final que se le haga o no en la crisis. Claro, porque el asunto, acuérdate que antes de que ocurriera esta crisis, ya los Estados Unidos estaban embarcados en una guerra comercial contra China y el que está al mando ahí es Donald Trump, que es impredecible. Aquí, si esta crisis fue desatada por la irresponsabilidad del gobierno chino, del régimen chino, al esconder información, al no manejar bien el asunto, y eso le va a causar un daño al mundo, si esto se ve como una guerra, a China habría que imponerle sanciones iguales a las que se le impuso a los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, a los cuales se les condenó a pagar reparaciones de guerra. Todavía Alemania está pagando. Por ahí hay circulando muchos videos y sobre ese tema no voy a ahondar, pero ya empezó una campaña de corrección política a propósito de ciudadanos y ciudadanas de origen chino, diciendo que bueno, que no a la xenofobia, que ellos, para empezar, muchos de ellos no viven dentro del territorio chino, sino que... Pero que no estamos hablando de xenofobia, aquí nadie está diciendo nada contra la población china, aquí se está hablando claramente, y eso es una estupidez, esa reacción es una reacción estúpida, no estamos hablando de eso. Eso es gente que quiere ser famosita y porque aquí todo el mundo quiere... No, chicos, que aquí todo el mundo quiere formar... No. Aquí todo el mundo quiere formar... Ahorita la moda es formar parte de una minoría marginada. Que se dice oprimida o atacada. Aquí todo el mundo quiere... Es una cosa insólita. Vivimos en un mundo donde la gente quiere formar parte del grupo del club de los oprimidos. Porque es rentable, además. Exacto, para sacar una canción, para montar es rentable, redes. No, mira, es rentable en las redes porque da vistas, o sea, te da relevancia pública. Es rentable en las mismas redes e incluso fuera de ellas porque te da dinero, porque se monetiza la miseria. Y es rentable además porque, bueno, es lo chévere, es la onda. Entonces, bueno, mira, la segunda consecuencia importante para mí, fuera del tema de la población, que eso es una certeza, no sabemos, lo que no sabemos es porcentualmente cuánto será lo que había y lo que habrá, pero eso es una certeza. Tú la has aludido y es el tema económico. Yo lo llamaría el modo de producción. El modo de producción, que llaman algunos también la cadena de producción, no será la misma. Has perdido de marxista, de materialista dialéctico tú. No, es la verdad, Daniel. O sea, hay empresas que sabemos que no van a volver, pequeñas empresas, medianas empresas, respeta, que te voy a lanzar un tomate de aquí, te voy a quebrar la copa. Hay empresas que por sus dimensiones y por la capacidad operativa que tienen, que es muy limitada, viven el día a día, no tienen unos grandes fondos para aguantar estos embates, quizá no vuelvan a abrir. Pero eso no es un cambio de paradigma, Neymar. Disculpa. Bueno, es un cambio de paradigma. Estoy hablando de una disminución. Tú estás hablando de una crisis que puede vivir cualquier empresa en cualquier momento. Yo lo que me pregunto es, ahorita, con los datos que tenemos, ¿qué sector o qué tipo de negocio, qué modelo de negocio desaparece con esta crisis? Hasta el momento yo no veo ninguno. Bueno, ninguno, pero hay expresiones de algunos sectores que no van a poder ser. O sea, por ejemplo, las fábricas, hay muchas que no van a poder seguir. Hay una fábrica que no van a poder seguir. No, pero esto es una cosa coyuntural. Yo me estoy refiriendo... Yo lo veo en el pequeño comercio. Hay comercios que no, claro. Yo te puedo hablar, por ejemplo, fíjate. No hay nada que se acabe, definitivamente. Fíjate, no, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿ok? Cuando se da la última crisis que tú y yo vivimos y que conocemos y de la cual podemos hablar, que fue la del 2001. Estamos hablando del año 2001. Cuando en el 2001 unos tipos se montaron en unos aviones y se estrellaron contra las Torres Gemelas, hubo negocios, actividades económicas que jamás pudieron recuperarse. Puedo hablarte con conocimiento de causa directa por estar en el sector aviación. A partir de ese momento, los centros de instrucción aeronáutico dejaron de ser lo que era. En aquel momento cualquiera podía tener un centro de instrucción de formación de pilotos y a partir de ese momento no, a partir de ese momento subieron los costos de todo eso porque se descubrió que los terroristas habían sido entrenados en los Estados Unidos, todo aquello tal, y eso mató un modelo de negocio. Podría decirte, por ejemplo, el tema de las aseguradoras.
las aseguradoras en estos momentos, ¿verdad? De grandes crisis en el 2001 y va a ocurrir ahorita también, las aseguradoras empiezan a tener problemas porque cambia el modelo de medición del riesgo. Porque si yo recuerdo que en el año 2001 hubo una gran situación, porque cuando se habla de terrorismo, que está incluido en las pólizas de seguro de aeronaves, se habla de terrorismo, actos de terrorismo. Pero es que lo que ocurría cuando se hablaba del terrorismo contra la aviación, hasta ese momento era gente que le ponía bombas a un avión o que intentaban derribar un avión. Eso era el acto terrorista contra la aeronave. Y eso era lo que tenían las pólizas. A nadie se le había pasado por la mente que una persona se montara en un avión y que lo utilizara como un arma. Entonces, las aseguradoras se fueron a la quiebra, nada más. Las aseguradoras se tuvieron que declarar en quiebra y los gobiernos tuvieron que asistir a las aseguradoras porque se rompió el paradigma. O sea, nosotros, ¿qué hacen las aseguradoras? Le pagan a los damnificados, a los dueños de las Torres Gemelas, a los dueños de oficinas, a los dueños de los aviones, a los familiares, o no les pagamos porque eso no es un acto terrorista que esté en la póliza. Entonces, no, el Estado tuvo que intervenir. ¿Qué va a pasar ahorita? Bueno, póliza de seguro de vida por muerte por epidemia, muerte por enfermedad. Bueno, será una excepción a partir de ahora en el modelo de negocios de la venta de pólizas de seguro, que no te pongan una excepción. No, mire, si usted muere por una epidemia, por una pandemia mundial, usted no se le paga. Claro. Por ejemplo, yo no sé si tú ves algo como eso. ¿Tú sabes a quiénes veo yo en riesgo? A los viejos modelos de medios. A la vieja televisión, a la vieja prensa y a la vieja radio. ¿Por qué? Porque ya estaban en riesgo con las nuevas formas de hacer contenidos. Y los que se hayan ido quedando atrás, en medio de una crisis como esta, un canal de televisión, por ejemplo, que tiene unas instalaciones, que tiene una infraestructura, que lo que ese canal hace, lo hace allí, en medio de una cuarentena donde todo el mundo lo tiene que mandar para su casa, ¿verdad? Por mucho que tú tengas a el conductor del noticiero dispuesto a hacer el noticiero, él no puede ir al canal y manejar en la cámara, manejar en el audio, manejar en la edición, editar el video, montarlo, supervisar la antena, ¿me entiendes? Eso lo podemos hacer tú y yo. Lo pueden hacer los nuevos creadores de la casa. Tú y yo desde nuestras casas. Con esa computadora que tú tienes ahí. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas, mira, aquí viene una cosa bien interesante. Está bien, no me meto más con la economía y vamos a adelantar. No, métase todo lo que usted quiera. No me meto más con la economía, pero obviamente yo lo resumiría en que hay empresas que están y ya no van a estar después de esto. De hecho, conozco casos, ya hay casos de despido, ¿no? De gente que no va a poder quiebra va a haber trabajando y de quiebra. Quiebra va a haber. Pero, ¿qué pasa, Daniel, con el gobierno como figura, con los gobernantes? Aquí hay otro tema interesante y yo me quiero radicar en el ejemplo de España para que lo veamos más claramente. Es muy cercano para la mayoría de nuestro público porque es hispanoparlante. Es gente que son venezolanos o hablan español. Entonces, bueno, tienen el caso de España como un referente para algunas cosas. Bueno, en España hay unos cuestionamientos terribles, Daniel, en los últimos días a la efectividad o no de la política pública en materia sanitaria que puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Y de ahí ruedan el propio Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, para abajo, o sea, los voceros. Todo es un cuestionamiento. Yo leía a un navarro, una persona de Navarra ayer en una columna de opinión en un diario pequeñito de Navarra, y el tipo te agarraba las cifras y lo que te decía es, si nosotros hubiésemos actuado a tiempo, si nosotros hubiésemos actuado como se debía actuar, no estaríamos a riesgo de ser la segunda Italia de Europa como en estos momentos están a riesgo de ser. O sea, ya, y de hecho creo que hay posibilidad de que se rebase la tasa de mortalidad de Italia, o sea, por toda la potencialidad del contagio que hay en España. Entonces, hay un profundo cuestionamiento. ¿Qué quiero decir? Hay un profundo cuestionamiento que va a quedar de todo esto, Daniel, a la gestión de la crisis que pueden haber hecho los gobernantes. Algunos van a salir bien librados, otros no. ¿Qué va a pasar con los que no salgan bien librados? Bueno, que probablemente después de que pase el huracán, después de que pase la tormenta, si es que esos países tienen previstos mecanismos de la llamada democracia participativa, como por ejemplo el referendo, eso no es solamente de Venezuela, hay países que tienen referendos consultivos, revocatorios del mandato, sí los hay.
o si hay una especie de sistema como el de España, que es muy importante, que es un sistema parlamentario que se basa en la coalición permanente, o sea, la construcción de una coalición parlamentaria para sostener el sustento del gobierno. Esos gobiernos pueden que naufraguen porque la presión popular va a ser tal sobre los errores, si es que hay errores, si son acertados, bueno, es otra historia porque van a salir refrendados, van a ser validados de esta crisis, que muchos gobernantes van a tener que abandonar el cargo después de esto por todos los cuestionamientos. Por ejemplo, hay uno que yo veo en Pico de Samur, que no es Pedro Sánchez. Hay uno que hay que ver cómo termina manejando y cómo le va con la fortuna, además porque la fortuna también juega un papel en el sentido maquiavélico del caso, la oportunidad, el aprovechamiento de la oportunidad y todo lo demás, de toda esta pandemia, que es el caso de Boris Johnson en Inglaterra, que fue absolutamente irresponsable las primeras semanas, ahora parece que va a tomar correctivos y todo lo demás, en medio de un país que no termina de solidificar su estatus dentro del tema europeo, que acaba de celebrar el Brexit, pero que entonces ahora le viene esta pandemia, y entonces son dos crisis inmanejables al mismo tiempo, con un personaje que, bueno, que ya nada más por el peinado uno le saca la cuenta, ¿no? Y no es un tema lombrosiano, sino que ya el tipo tiene unas características bien importantes que las vemos en Boris Johnson. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, Daniel? Esto puede ser el cimiento de un profundo cuestionamiento a muchos gobiernos que esto les cayó como el perfecto cisne negro, que no lo tenían previsto, no sabían cómo manejarlo y que pueden ver en Pico de Samuro su permanencia en la oficina después de todo esto. Por supuesto que este no es el caso. Hay gente que cree lo contrario, pero yo no lo veo así. Este no es el caso de, por ejemplo, un tipo como Maduro. Maduro está haciendo aprovechamiento incluso en control político de toda esta situación. Tú verás cómo está militarizada Caracas, o sea, donde tú tienes que dar salvoconducto en algunas zonas para poder acceder, cosa que pasa en Europa, pero que no es un tema como el que tenemos en Venezuela, donde hay un estado militar, donde ya uno empieza a sospechar sobre las segundas intenciones del control máximo de la población en esta situación. Maduro probablemente esto no le afecte, incluso hasta le beneficie. Fíjate cómo se ha anulado Guaidó en las últimas semanas. La última semana ha sido tremendo, porque no tiene ninguna capacidad de incidencia real en el manejo del Estado. Entonces, lo que queda así del Estado venezolano, este poquitico que queda, Maduro lo administra para doblegar además a la población con unas campañas de terror propagandístico, una cosa terrible, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante, Daniel. Hay muchos gobernantes que van a ver incluso en entredicho su mandato después de esto. Esto es un tema para mí interesante. Y lo otro, ya al final, quisiera tu opinión, porque se nos va a ir muy largo el episodio, es que va a haber un clamor, Daniel, frente a la crisis, que es una emergencia, no es algo previsto. Nadie quería esto. Yo no sé si los chinos quizás, no lo sé, esto es una suposición, no lo sabemos. Hay un clamor por la reinserción del Estado dentro del intervencionismo en la economía. Y esto pone hasta los liberales clásicos a pensar. Hay gente que dice, no, no tiene por qué ponernos a pensar. Hayek, por ejemplo, que es un gran liberal clásico de la economía, dijo que las situaciones de guerra o las situaciones de emergencia perfectamente ameritaban que el Estado interviniese en procesos de la economía que estaban absolutamente trastocados. ¿Cómo van a estar? ¿Y con qué me refiero a trastocados? Bueno, gente que aprovechando que esto tiene una contingencia terrible y una emergencia para buscar soluciones alcohólicas, no como la del glorioso, sino alcohol isopropílico para manejar el tema de la higiene, entonces disparen el tema de estas soluciones en las farmacias, o sea, que es una locura y que en realidad nadie lo pueda comprar a final de cuentas. Entonces, aquí viene el aprovechamiento político de la izquierda mundial. Miren cómo el Estado liberal, el Estado este de la democracia liberal, el del Estado mínimo, el de que no se intervienen las leyes de oferta y demanda, de que la economía es perfecta y el mercado lo es, además, no cumplen. Y hay que meter al Estado en la ecuación otra vez, que es una cosa que en varias partes del mundo ya se venía abandonando. En Europa hay cierto consenso siempre, aunque se sea muy liberal, porque el Estado intervenga, por el famoso estado de bienestar. Pero veo esto como una oportunidad peligrosa también, Daniel, para que la izquierda, en otros archipiélagos del mundo, tomen de nuevo bríos y fuerza para enarbolar un discurso a propósito del fracaso del mercado y del Estado liberal democrático que conocemos, del Estado de derecho, o sea, donde no hay mayor intervención estatal en la economía. Esas son mis precauciones sobre cómo puede cambiar el panorama del mundo después de unas semanas, incluso de unos meses, ¿no? Yo creo que se va a volver a las teorías del Estado fuerte. Es peligroso. Yo creo que se va a volver de hecho, ya estamos en eso. Estamos en un momento de solicitud de mano dura en todas partes del mundo. En todas partes de especulación, en todas partes un rollo. Sí, pero hay fundamentalmente en unos países
en países en las repúblicas fallidas latinoamericanas se pide una mano dura. Normalmente es un caudillo, normalmente es una actuación de orden público. En los países donde hay estados, repúblicas liberales o estados liberales modernos, la acusación va hacia la construcción de ese estado. Por ejemplo, la España de las autonomías no sobrevive a esto. Porque cuando tú ves la cuestión de la centralización y la descentralización, la cuestión de un Estado cuya actuación tiene que ir al son del cambio de gobierno, es decir, que la actuación del Estado termine siendo de signo ideológico, eso va a hacer aguas y lo está haciendo. En el caso, por ejemplo, de España, el reclamo no es, no se está pidiendo, fíjate, habló el rey y uno de los vicepresidentes del gobierno, una cosa insólita, ¿verdad? Llamó a una protesta contra el rey mientras el rey estaba hablando, que es Pablo Iglesias. Va a salir en este momento, el coronavirus se va a llevar por el medio de la corona, valga no, en absoluto. Lo que sí se va a llevar es nunca más. Yo creo que este es el primer gobierno de coalición en la historia de la democracia española. Nunca más va a haber uno. Nunca más. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir en España es que se va a regresar a los grandes bloques, pero se va a regresar fundamentalmente a algún tipo de bipartidismo, que no sabemos de qué manera se va a construir, pero eso va a ocurrir, porque no se va a, o sea, la experiencia de un gobierno de tres cabezas, como está ocurriendo ahorita en España. Al final nadie gobierna, Daniel. Al final no gobierna nadie, y en una situación de crisis se hace evidente que, bueno, que España no es Italia, que esos son los italianos que están acostumbrados a que nunca haya gobierno, porque en Italia nunca hay gobierno. No. Eso de alguna manera va por allí. Y por el otro lado está el tema de los límites de la democracia. De los límites de la democracia, que todavía está por verse, porque entonces algunos dirán, fíjate, en el caso de la Gran Bretaña dirán, bueno, pero ¿qué tan sensato fue someter a referendo el Brexit? Eso es ya una discusión. Entonces, todas esas cosas están, por supuesto, van a estallar crisis dentro de esta crisis, cuestionamientos, circunstancias, situaciones, y vamos a ver cosas interesantes. Yo creo que es tiempo para historiadores y analistas. Vamos a ver cosas bien interesantes en los próximos meses y en los próximos años. Lo que está ocurriendo hoy define el mundo de los próximos 10 años, por lo menos. Así es. Amigos, les esperamos en la ñapa. ¿De qué vamos a hablar en la ñapa, Daniel? ¿Lo dejamos para la sorpresa? Vamos a hablar de la música que escucharemos en el Apocalipsis. Ay, Dios mío. Armageddon Now. Vamos a dejarlo hasta acá. Nos vamos por hoy. Les agradecemos a todos quienes nos apoyan en Patreon. Patreon.com/DelaraF es la cuenta de Daniel. La mía es patreon.com/NeoAdolfo. Gracias por suscribirse a nuestros canales. Acá abajo le queda a ustedes el link, el enlace del canal de Daniel Lara con el episodio de la ñapa 45 en específico. Gracias por suscribirse, suscríbanse, denle like al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones aquí en el canal de Daniel. Y bueno, sin mucho más que agregar, nos vemos en la próxima.